Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Ok. Bueno, el día de hoy vamos a referirnos a las infecciones bacterianas del sistema nervioso. Nosotros tenemos que hay varias estructuras o partes del encéfalo que pueden comprometerse durante el proceso infeccioso, particularmente las meninges, el parénquima cerebral. En el caso de un proceso infeccioso de las meninges, tenemos una meningitis. En el caso de una infección del parénquima cerebral, tenemos la encefalitis. Y si está afectado tanto la meninge como el encéfalo, una meningoencefalitis. También se puede afectar la médula y puede dar una meningoencefalitis o una meningoencefalomielitis. Nosotros tenemos que la meningitis bacteriana podría tener una mortalidad tan alta como el 30% en caso de neumococo y hasta 5% en caso de Neisseria meningitidis. Debemos considerar, no obstante, que una meningitis bacteriana es una emergencia médica, es decir, no se debe retrasar el tratamiento. Las circunstancias donde no había forma de hacer locución lumbar o evaluar la causa eh, del proceso infeccioso del sistema nervioso, no debería ser un impedimento para iniciar rápidamente la cobertura antibiótica. Definitivamente, en la medida que se intervenga rápidamente, va a mejorar el pronóstico del paciente afectado de una infección bacteriana del sistema nervioso. Por eso, nosotros debemos priorizar cuando un paciente tiene compromiso infeccioso del sistema nervioso central, todo lo que se pueda hacer rápidamente para definir la causa, sin retrasar el inicio de corticoides más antibióticos. Entonces, los síndromes clínicos que podemos ver en infecciones del sistema nervioso bacterianas incluyen meningitis infecciosa, que pueden ser agudas o crónicas, encefalitis, y también puede presentarse procesos infecciosos focales en la manifestación de abscesos cerebrales. Característicamente, los pacientes, independientemente de la causa del proceso inflamatorio de las meninges, ellos van a presentar en un síndrome meningio fiebre, cefalea, vómitos y alteración del nivel de conciencia. También podemos encontrar en los pacientes eh, signos meningios como rigidez de nuca, signo de Kerning y Brusinski. Es bien importante que nosotros seamos capaces de sospechar, de identificar si es que el paciente podría ser portador de un proceso infeccioso del sistema nervioso. Por lo tanto, implica un nivel alto de acuciosidad del clínico o del médico evaluador. Esto significa que cuando tengamos un paciente que tiene fiebre, cefalea y vómitos, y a esto se agrega alteración del nivel de conciencia, está somnoliento, por ejemplo, debemos considerar la posibilidad de un síndrome infeccioso del sistema nervioso, que podría ser un síndrome meningio dependiendo de las características clínicas.
Dos son las manifestaciones clínicas que podrían tener el paciente en términos del examen. El paciente podría tener rigidez de nuca, que esto es un hallazgo menos importante cuando solamente está inflamado el encéfalo. Pero cuando hablamos de encefalitis o de meningoencefalitis, sí la manifestación clínica es más ilustrativa, es más evidente. Debemos encontrar rigidez de nuca, Kernig y Brunskill. Los pacientes que tienen un proceso infeccioso del sistema nervioso, principalmente bacteriano, pueden adoptar la posición en gatillo, que hay una flexión del cuello y una flexión de las piernas. Cuando nosotros evaluamos al paciente para determinar si tiene o no rigidez de nuca, se le pone el decúbito dorsal y se le levanta ligeramente el cuello y se trata de percibir la resistencia que hay a esta flexión del cuello. A veces podemos encontrar pacientes que tienen una rigidez extrema, como en tabla, y otras veces una rigidez que es más sutil, menos evidente. El otro es el signo de Brusinski. Ustedes flexionan el cuello y el paciente flexiona la pierna. Luego tenemos el signo de Kerning, que es cuando ustedes elevan el miembro inferior y este se flexiona. Hay una flexión debido a esa inflamación de las meninges. Entonces, al levantar ustedes el miembro inferior, este se va a flexionar en el signo de Kerning. Nosotros podemos tener también el signo de Brusicki contralateral. Ustedes levantan una pierna y se flexiona la otra. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el síndrome meningio, donde se puede encontrar rigidez nuca, Kerning y Brusinski, nosotros tenemos el síndrome encefalítico, donde el paciente puede tener fiebre, deterioro a nivel de conciencia, como estupor, confusión, coma, y al inicio somnolencia, podría tener crisis convulsiva e incluso afectarse pares craneales. En este caso, los hallazgos clínicos de rigidez de nuca, Kerner y Brudzinski no son evidentes, dado que está inflamado principalmente la masa encefálica y no las meninges. Entonces, en este caso, debemos ser más acuciosos todavía para tratar de hacer el diagnóstico, y lo orientador para un proceso infeccioso del encéfalo sería fiebre y alteración del nivel de conciencia. Pueden ir acompañados o no de crisis convulsiva o afectarse un par craneal, y también pueden cursar con síndrome de hipertensión endocraniana. Una de las cosas que son importantes cuando evaluamos un paciente con un proceso infeccioso del sistema nervioso es la cuenta de células en el líquido cefalorraquídeo. Usualmente, lo que se encuentra en los diversos procesos infecciosos del sistema nervioso, particularmente en las meningitis, es que tienen más de 5 células por milímetro cúbico en el líquido cefalorraquídeo. Nosotros tenemos en meningitis infecciosa tres grupos: la meningitis aguda, que se instala rápidamente en horas. Luego tenemos la meningitis subaguda, que puede ir entre 1 y 7 días. Y las formas crónicas, que pueden tomar algunas semanas en instalarse. Tenemos nosotros que las meningitis bacterianas, también denominadas meningitis piógena o purulenta, el líquido cefalorraquídeo suele ser turbio. Pero ¿qué cosa es lo que le da las características al líquido cefalorraquídeo? Que es, en su presentación normal, un líquido cristal de roca. En las formas inflamatorias del sistema nervioso se presenta como turbio, particularmente en aquellas meningitis bacterianas.
y suelen ser causadas por bacterias capsuladas como neumococo, por ejemplo. Sin embargo, tenemos por otro lado este grupo denominado meningitis aséptica, donde el líquido cefalorraquídeo es claro, cristal de roca, y las causas del líquido claro pueden ser causas virales. También pueden haber otras etiologías como criptococo, sífilis y algunas formas de tuberculosis donde no hay mucha reacción inflamatoria. Cuando revisamos las causas bacterianas de meningitis, la causa está relacionada sobre todo con la edad del paciente. Nosotros en pacientes jóvenes podemos encontrar como la etiología de Streptococcus pneumoniae y en adolescentes y también en jóvenes se pueden encontrar infecciones por Neisseria meningitis. Por otro lado, podemos encontrar también, dependiendo de la edad, a Haemophilus influenza, Streptococcus agalactiae, Listeria monocitógenes que vamos a describir más adelante. La Neisseria meningitis, también conocida como meningococo, suele afectar a adolescentes y adultos jóvenes. Se presenta de manera aguda y la forma más florida de presentación, que va con un síndrome de coagulación intravascular y, y shock, inclusive es el síndrome de Waterhall-Friedrichsen. Puede ser causada por los serogrupos B y C y podría usarse inmunoprofilaxis inclusive. Este síndrome de Waterhall-Friedrichsen es un cuadro aparatoso causado por meningococo, donde el paciente está séptico, que puede ir con insuficiencia suprarrenal aguda, una destrucción de la fulminante suprarrenales por hemorragia y que tiene una mortalidad de hasta 100%. Miren, una de las características que debería hacernos considerar una infección por meningococo es la presencia de lesiones cutáneas. Los pacientes con meningococcemia tienen lesiones cutáneas que se presentan distribuidos en extremidades, pueden haber en el tórax también, y que es lo característico, particularmente en las formas severas. Miren, este es un cuadro de meningococcemia con lesiones cutáneas, maculares. Este es otro cuadro donde se ven las lesiones cutáneas en las extremidades, en el contexto de un paciente con un cuadro de meningococcemia. Entonces, habíamos dicho, para terminar, en meningococo que eh, sí existe una vacuna en inmunoprofilaxis que hemos dicho. Esta protege contra los serogrupos A, C, W y se utilizan en adolescentes y personas en riesgo, como aquellos que viajan a áreas altamente endémicas. También tenemos otro tipo de vacuna, pero esta es una vacuna de meningococo conjugada que desafortunadamente no se usa de manera regular en nuestro país. Entonces, esto podría utilizarse en brotes también, por ejemplo, aquellos que tienen sistema inmunitario comprometido o gente que va a viajar a zonas donde es común ver cuadros de infección por meningococo. Otra de las características que debo enfatizar finalmente en meningococo son la naturaleza de las lesiones cutáneas. Estas pueden ser lesiones purpúricas y petequias que aparecen en una distribución extensa. Pueden haber equimosis también, que son
evidencia de sangrado en la piel y que se distribuyen en todo el cuerpo, incluyendo las manos. Estas lesiones pueden comenzar como pequeñas petequias, pero en aquellos casos severos pueden progresar rápidamente, inclusive a necrosis y formación de extensas áreas de daño de la piel. El otro agente, que es una de las causas más frecuentes de meningitis bacteriana, es el Streptococcus pneumoniae o neumococo. Ojo que también Streptococcus pneumoniae puede ocasionar neumonía, compromiso pulmonar, pero también otra manifestación clínica o afectación es meningitis. Sin embargo, esta aparece ya en sujetos de un poco más de edad, mayores de 30 años, y que tienen algunos factores de riesgo, como son esplenectomizados, diabetes mellitus, drogadictos eh, que están desnutridos o alguna condición de inmunodeficiencia. Es un cuadro agudo y suelen aparecer focos contiguos o distantes de la infección. También hay una vacuna polivalente para neumococo. Otro agente es Haemophilus influenza. Este afecta a niños menores de 5 años, más frecuentemente entre 6 y 12 meses. Puede afectar a niños mayores o adultos, aquellos que tienen una enfermedad de base. Hay en Haemophilus influenza, hay algunas cepas capsuladas tipo B y también tenemos vacuna conjugada contra este agente de Haemophilus influenza. Otro agente es Listeria monocytogenes. Este sí es muy poco frecuente y se puede identificar en las series en una proporción muy baja que va entre 2 y 3%, y precisamente está en pacientes que tienen factores de riesgo como diabetes mellitus, eh, alcoholismo y aquellos pacientes que tienen algún nivel de inmunodeficiencia, como por ejemplo aquellos trasplantados que están recibiendo inmunosupresores. También son afectados por Listeria monocytogenes los recién nacidos. Hay casos que se presentan en brotes de infección por alimentos y tienen una mortalidad elevada. No tenemos una vacuna disponible para Listeria monocitógenes. También tenemos otro agente que es poco frecuente, que es Streptococcus agalactiae, que es Streptococcus del grupo B. Es una condición infrecuente, sobre todo se ve en afectados neonatos. Es una de las causas, por lo tanto, de meningitis neonatal. En adultos se puede ver en pacientes con diabetes o inmunodeficiencia. La forma de prevenirlo es con profilaxis materna intraparto, tener cuidado de un parto limpio, y no tenemos vacunas para Streptococcus agalactiae. Tenemos otros agentes que pueden afectar el sistema nervioso también, como enterobacterias, Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus, pero estos agentes son infrecuentes. Hay otros agentes que podrían asociarse a prótesis que pueden infectar la flor, que son aquellos dispositivos que se infectan con flora de la piel y pueden incluir Staphylococcus epidermidis o Propionibacterium acnes. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un paciente con fiebre y compromiso del sistema nervioso, vamos a buscar por los síntomas de alteración de la conciencia, rigidez núclea, el examen clínico. Y vamos a tratar de identificar algunos otros síntomas, como por ejemplo, si tiene erupción cutánea, si tiene patología del oído, si ha sido sometido a una cirugía neurológica, si presenta déficit motor, por ejemplo,
y alteraciones del estado mental, que a veces puede ser la única manifestación o la más conspicua, particularmente en ancianos. Tenemos entonces que las meningitis infecciosas se pueden producir por continuidad o por diseminación hematógena. La forma más frecuente son aquellas que se producen por diseminación hematógena y son aquellas infecciones que donde la gente entra a través de los pulmones en una neumonía o en pacientes que están con la faringe colonizada con el agente y esta eh, alcanza luego de invadir el torrente sanguíneo las meninges. En las infecciones por continuidad, estas pueden deberse a traumatismos craneanos. El sujeto sufre una herida contusa, penetrante, un traumatismo craneano con pérdida de la continuidad de la piel y ruptura del cráneo y puede desarrollar una infección de las meninges, o también por continuidad, como se ve en aquellos pacientes que tienen otitis. Entonces, lo que ocurre en estos pacientes es que el estreptococo neumonía es uno de los agentes eh, más frecuentes. Son diplococos gram positivos. Estos están distribuidos en pares y lo que hacen es invadir los tejidos. Una vez que estos alcanzan los tejidos, desarrollan un proceso inflamatorio que trata de controlar la infección. El estreptococo sigue en su proceso de invasión tisular. Este atraviesa la barrera hematoencefálica, alcanza el espacio subaranoideo, donde desarrolla un proceso inflamatorio con eh, abundante reacción inflamatoria mediada por eh, citoquinas proinflamatorias, aumenta la cantidad de líquido cefalorraquídeo, por lo tanto aumenta la presión intracraneal también, y hay un daño subyacente a las células neuronales que forman también parte del parénquima cerebral. Hay un daño neuronal que son el resultado del aumento de la presión intracraniana, de las enzimas proinflamatorias y antiinflamatorias y de la liberación de radicales y el estrés oxidativo que se produce que conlleva un daño neuronal. En realidad, para hacer el diagnóstico de una meningitis bacteriana debemos sospecharla. Clínicamente a veces es difícil hacerlo si ustedes no están atentos y tienen algún nivel de entrenamiento para identificar estos pacientes. Pero una de las cosas que ustedes deberían estar atentos es tratar de identificar una triada clásica que incluye rigidez de nuca, fiebre y alteración de la conciencia. Esta triada debería hacerle sospechar de una meningitis. No obstante, menos del 50% de pacientes presentan esta triada, así que nosotros debemos buscarla, pero debemos saber que no se presenta en la mayoría de los casos. O también de con una combinación de dos manifestaciones que pueden ser la combinación de cefalea, fiebre, rigidez de nuca o fiebre y alteración de la conciencia. Tenemos, por lo tanto, que los síntomas que podrían combinarse son cefalea, fiebre, rigidez de nuca y alteración de la conciencia, y estos sí pueden representar hasta un 95%. Quiere decir que un paciente podría venir solo con fiebre y cefalea, con fiebre y rigidez de nuca, con fiebre y alteración de la conciencia, y estas combinaciones sí dan mayor sensibilidad comparadas con la triada de rigidez de nuca, fiebre y alteración de la conciencia. Kerning y Lusinski también tienen una alta sensibilidad, hasta el 95%, pero tienen una baja especificidad. Quiere decir que ustedes tienen una alta probabilidad de
que cuando encuentren Kerning o Brucinski, este paciente tenga, eh, que puedan incluir pacientes con meningitis, pero la especificidad es muy baja, que quiere decir que a pesar de que ellos tengan Kerning y Brucinski, no son casos de meningitis. La definición o el diagnóstico definido sólido de una meningitis bacteriana es el estudio del líquido cefalorraquídeo. Ya hemos dicho que la turbidez del líquido cefalorraquídeo depende de la cuenta de células y la cantidad de proteínas. Quiere decir que el líquido será más turbio cuando más proteínas tiene y más células inflamatorias. Si ustedes tienen un paciente con meningitis bacteriana que tiene poca cantidad de leucocitos, poca reacción inflamatoria, ese es un criterio de mal pronóstico. El lactato en líquido cefalorraquídeo también eh, tiene ventajas en el diagnóstico porque no es afectado por la concentración de lactato que hay en el suero y tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de meningitis virales. Su sensibilidad es 0,93 y la especificidad es 0,96. Cuando la punción lumbar es retrasada o se demora, la sensibilidad del cultivo baja hasta 44%. Por eso, lo ideal es cuando sospechamos una meningitis punzar inmediatamente al paciente para tener una alta probabilidad y antes de dar los antibióticos. De esa manera tenemos una alta probabilidad de poder identificar al agente. El PCR, sin embargo, puede ser positivo a pesar del tratamiento antibiótico varios días después del uso eh, de ellos. Por lo tanto, nosotros podemos diagnosticar por PCR una meningitis bacteriana a pesar de que el paciente ya esté recibiendo antibióticos. La sensibilidad va entre 87 y 100% y la especificidad entre 98 y 100%. También podemos hacer hemocultivos. Hay opciones de PCR que pueden identificar varios agentes que causan meningitis y estos son el multiplex para PCR y también MALDI-TOF. Son equipos que pueden identificar varias opciones de etiologías para meningitis. Entonces, el diagnóstico microbiológico se va a conseguir a través del estudio del líquido cefalorraquídeo. Y para estudiar el líquido cefalorraquídeo, tenemos que realizar una punción lumbar. Hay que tomar suficiente volumen, usualmente tomamos 3 frascos con 1 ml cada uno, podemos tomar 4 y guardar uno. Hay que tener cuidado en su adecuado transporte y conservación y debe procesarse rápidamente. ¿Qué cosa vamos a ver en el líquido cefalorraquídeo? Los parámetros bioquímicos, celularidad, que incluye leucocitos totales, cuántos son polimorfos nucleares, cuántos son linfocitos, proteínas, glucosas, y el estudio microbiológico que incluye tinción de Gram, cultivos. Miren, esta es una comparación de los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo en caso de meningitis de diferente etiología. Meningitis bacteriana, el tipo que predomina de células es a predominio polimorfo nuclear. La glicemia suele estar en menos de 50% que es la dosada en sangre, y la tinción de Gram puede ser positiva. Otras pruebas que le podemos hacer es cultivo y PCR. Entonces, un líquido cefalorraquídeo de un paciente con una meningitis bacteriana va a ser pleocitosis, es decir, incremento de las células que son a predominio polimorfo nuclear. El nivel de glucosa en líquido cefalorraquídeo es menos del 50% de la glicemia y la tinción de Gram podría ser positiva. Para diferenciar en caso de meningitis tuberculosa, la celularidad es a predominio de linfomas nucleares. La glucosa también es menos del 50% de la glicemia y la tinción de Sim-Nielsen podría ser positiva. En el caso de meningitis por hongos, hay una pleocitosis a predominio linfocítico. La glucosa
puede estar un poco baja y en este caso la tinta china es positiva para Cryptococcus neoformes. En las virales también hay pleocitosis a predominio linfocítico, la glucosa es normal y las tensiones son negativas. En el caso de infiltraciones carcinomatosas de las meninges, puede haber linfocitosis, células tumorales, la glucosa suele estar muy baja y el examen citológico nos podría ayudar a diagnosticar una meningitis por una carcinomatosis. Entonces, cuando evaluamos el estudio cefalorraquídeo, una de las opciones es la tinción de Gram. La sensibilidad no es muy alta para diagnóstico de los agentes, va entre 60 y 75%. Nosotros podemos identificar la etiología entre un 50 y 90%. Sin embargo, cuando el paciente ha recibido antibiótico terapia anterior, podría estar negativa la tinción de Gram debido a lo que se ha denominado una meningitis decapitada o que ha sido tratada previamente. El cultivo de líquido cefalorraquídeo suele ser positivo entre el 60 y 80%, y la detección de antígenos en general no es muy útil, excepto para Streptococcus pneumoniae. Y también se pueden detectar con PCR, pero usualmente son procedimientos que no están disponibles de manera rutinaria. Entonces, en el diagnóstico microbiológico, nosotros podemos hacer la detección de manera indirecta de anticuerpos específicos en líquido cefalorraquídeo y suero. Sin embargo, esta metodología no es utilizada habitualmente. También es recomendable realizar hemocultivos en los pacientes con meningitis bacteriana y estos podrían ser positivos entre un 40 y 80% de los casos. Y cuando el paciente presenta lesiones cutáneas, debemos realizarle un aspirado de estas lesiones. Miren, esta es una tinción de Gram donde se ven cómo están dentro estos diplococos intracelulares. Diplococos intracelulares. En este caso sería sólido el diagnóstico. Amófilos influenza, que son bacilos, más bien se ven alargados. Y Streptococcus pneumoniae, que se presenta como diplococos, que a veces tienden a formar cadenas, pero su presentación característica son diplococos, gram positivos. La tomografía para el diagnóstico de meningitis en general no es recomendable, solo cuando consideremos que está ocurriendo alguna complicación, como que hay un absceso, por ejemplo. Solamente debemos realizar una tomografía cuando el paciente cumple alguna condición que ya se ha establecido en las guías. Por ejemplo, el paciente es VIH, el paciente tiene focalización, tiene evidencia de hipertensión endocraniana. En ese caso, eh, deberíamos realizar una tomografía para evaluar la presencia de alguna complicación, para evaluar la presencia de una masa. Pero el hecho de que no podamos realizar una tomografía no debería retrasar el inicio de la terapia. Si ustedes consideran que alguien tiene una meningitis bacteriana, tienen que tratarla cuanto antes porque es una emergencia médica y le vamos a dar dexametasona más antibiótico terapia. ¿Cuándo se debe hacer una tomografía antes de hacer la punción lumbar? Cuando tenemos la sospecha de que el paciente tiene una meningitis. Se debe hacer la tomografía antes cuando el paciente tiene un estado de inmunocompromiso, por ejemplo, VIH,
está recibiendo terapia inmunosupresora, ha recibido un trasplante de órgano sólido. Cuando hay historia de enfermedad del sistema nervioso, por ejemplo, lesiones de masa, stroke, hay que hacer una tomografía. Cuando ha presentado convulsiones de inicio reciente, dentro de una semana de la presentación. Cuando tiene papiledema, que refleja hipertensión endocraniana, está alterado el nivel de conciencia o tiene un déficit neurológico focal. Acá están las guías. Algunas son muy conservadoras, como por ejemplo la guía del ICSA, establece los criterios, ¿no? Lesión de masa, stroke, como Brown, infección VIH, inmunosupresión, déficit vocal, Glasgow menos de 15, establecen como aquellos indicaciones para tomografía antes de la punción lumbar. Sin embargo, hay otra, esta guía suiza, inminente herniación o inconsciencia más uno de estos signos, como son pupilas dilatadas, bradicardia, cuando hay déficit vocal, cuando, cuando tiene más de 4 días de síntomas cerebrales, son las recomendaciones establecidas por la guía suiza. Entonces, nosotros debemos usar protección respiratoria. Urgentemente debemos manejar la vía aérea y el compromiso circulatorio. Se debería tomar muestras de sangre para exámenes directos y cultivos. Y acá vamos a preguntar, o vamos a definir si hay una indicación para tomografía antes de la punción lumbar. Eh, si hay una indicación de tomografía antes de la punción lumbar, nosotros le damos 10 miligramos de dexametasona intravenosa cada 6 horas y le iniciamos terapia antibiótica. Si no hay indicación, entonces nosotros lo que hacemos es proceder y evaluar si es que no hay alguna contraindicación para hacer la punción lumbar. Un momento, que se me destrozó una batería. Entonces, si no hay una indicación para tomografía antes de la punción lumbar, evaluamos si es que hay alguna contraindicación para la punción lumbar. Si hay una contraindicación para la punción lumbar, le damos 10 miligramos de dexametasona intravenosa cada 6 horas y antibióticos. Pero si no hay contraindicación, le hacemos la punción lumbar. Luego de hacer la punción lumbar, le damos 10 miligramos de dexametasona intravenosa cada 6 horas y se le inicia el antibiótico. Por lo tanto, el uso de corticoides más antibióticos no debe de ser retrasado. Si hay algún impedimento para hacer la punción lumbar, nosotros le iniciamos la terapia antibiótica más corticoides. ¿Cuál es la terapia empírica para adultos que se sospecha meningitis bacteriana? Esta guía, por ejemplo, establece dexametasona más ceftriaxona como terapia de primera línea. Se puede adicionar vancomicina, sobre todo en aquellos lugares donde se han reportado casos de cepas que son resistentes, ¿no? Estreptococos resistentes, o en aquellas condiciones donde debería pensarse que solamente con ceftriaxona la cobertura podría ser insuficiente. Entonces, la terapia convencional es corticoides más ceftriaxona. Si ustedes consideran que es altamente probable la meningitis por neumococo, entonces nosotros vamos a dar ceftriaxona más dexametasona. Y
si se considera, de acuerdo a factores de riesgo, que podría tener una infección por Listeria monocitógenes o una meningitis por Listeria, nosotros le deberíamos agregar una benzilpenicilina o ampicilina. Entonces, la terapia empírica sería empezar con Dexa más Estraxona. Si es que se considera que podrían haber cepas resistentes a cefalosporinas, deberíamos Pizza, adicionar vancomicina. quiero. Pero películas, no pe. Y si plantean ustedes que puede haber Listeria monocitógenes, le agregan ampicilina. Entonces, la terapia en casos de meningitis es una urgencia. Debe ser un antibiótico que tiene buena penetración al sistema nervioso. Hay que dar dosis elevadas. Por ejemplo, en ceftriaxona usamos el doble de dosis que la habitual. Son 4 gramos de ceftriaxona, 2 gramos cada 12 horas. Y debemos considerar antibióticos que tengan actividad sobre los patógenos más frecuentes relacionados con la característica del paciente, como son edad, por ejemplo, o condición subyacente o comorbilidad, diabetes mellitus, terapia inmunosupresora. Y además hay que tener en cuenta que debe tener la duración apropiada. Siempre hay que investigar si el paciente tiene alergia a drogas, si es que ha estado en contacto con alguien que ha tenido meningitis también, en cuyo caso debemos sospechar la posibilidad de que sea Neisseria meningitis. Si tiene historia de enfermedad del oído y la nariz, como por ejemplo sinusitis o otitis, dado que estas infecciones están relacionadas con Streptococcus pneumoniae. Y si ha tenido reciente uso de antibióticos, en cuyo caso debemos sospechar que se trata de un Streptococcus pneumoniae que es resistente a los antibióticos. También tenemos que ver si es que ha tenido historia de uso reciente de drogas intravenosos, en cuyo caso vamos a considerar la infección por Staphylococcus aureus. Y si el paciente tiene erupción petequial y equimosis progresiva, debemos sospechar fuertemente que se trata de Neisseria meningitis. También averiguar historia reciente o pasado de trauma craneal y además considerar si es que tiene o no infección por VIH o factores de riesgo, en cuyo caso vamos a considerar, por ejemplo, infección por Cryptococcus neoforma, Listeria monocytogenes o Streptococcus pneumoniae. Y también alguna otra condición de inmunosupresión. ¿Cuáles son los antibióticos de primera línea que vamos a utilizar en meningitis bacteriana? Una cefalosporina de tercera generación que puede ser, en la mayoría de las veces, de acuerdo a lo que tenemos disponible, ceftriaxona, pero puede ser también cefotaxima. Cuando consideremos que hay infección por Listeria monocitógenes, debemos agregar ampicilina y debemos dar como terapia coadyuvante dexametasona. Cuando se trata de pacientes que tienen infecciones postneuroquirúrgicas, que han tenido catéteres lumbares o derivación ventrículo-peritoneales o un trauma penetrante en el cráneo, debemos utilizar vancomicina, porque se existe la consideración de estafilococos. Pueden ser coagulasa negativos, coagulasa positivos. Ceftazidime o cefepime en caso de pseudomonas. Y alternativamente, nosotros podemos usar la combinación vancomicina más meropenem cuando tengamos en cuenta que podría tratarse de un germen, una bacteria que tenga resistencia a varios antibióticos. En los pacientes que tienen o que han estado en contacto cercano, estrecho, con un paciente con meningitis meningocócica, nosotros le podemos dar quimioprofilaxis con rifampicina o ciprofloxacina. Esto para el caso de iniciar meningitis y Haemophilus influenza.
Ya hemos dicho que hay vacunas para Neisseria meningitis, Haemophilus influenza y Estreptococo pneumoniae. De acuerdo a la atención de Graham, nosotros podemos considerar, dependiendo de lo que te refleja en la atención de Graham, el tipo de agente. Si es un diplococo Gram positivo, nosotros consideramos que se trata de Streptococcus pneumoniae. Le vamos a dar ceftriaxona o cefotaxima. Si hay historia de resistencia a cefalosporinas entre estreptococo, deberíamos usar banco. De otra manera, solamente ceftriaxona o cefotaxima más dexametasona, 0,15 miligramos por kilo cada 6 horas por 2 a 4 días. Si se ven diplococos gram negativos, vamos a considerar Neisseria meningitis. Y en este caso vamos a usar ceftriaxona a dosis plena, 2 gramos endovenoso cada 12 horas. Y si lo que encontramos son bacilos o cocobacilos gram positivos, se podría tratar de Listeria monocitógenes. Y en este caso vamos a dar ampicilina, 2 gramos endovenoso cada 4 horas más gentamicina. Si hay bacilos gram negativos, como hemófilos influenza, coliformes, pseudomonas, vamos a utilizar ceftazidime o cefepime, 2 gramos endovenoso cada 8 horas. De acuerdo a la edad, si se trata de un pretérmino a un mes, está estreptococo del grupo B o Agalactiae, puede también estar E. coli, Listeria y una variedad de gram positivos o gram negativos. La droga de elección primaria sería ampicilina, 100 miligramos por kilo cada 6 horas, más cefotaxima o alternativamente ceftriaxona. De un mes a 50 años está estreptococo pneumoniae, meningococo, influenza, que es menos frecuente. Listeria es poco probable si es adulto joven o inmunocompetente. El tratamiento es con ceftriaxona, 2 gramos endovenoso cada 12 horas, y más banco con dexa, que se le da 1 hora antes de la dosis de antibiótico. Quiere decir que se da primero la dexametasona y luego se le da el antibiótico. Y si el paciente tiene más de 50 años, aquí consideramos o tienen enfermedad debilitante, diabetes, estreptococo pneumoniae, listeria o algún bacilo gram negativo. El tratamiento sería con ampicilina, 2 gramos endovenoso cada 4 horas más ceftriaxona, 2 gramos endovenoso cada 12 horas. Dexametasona ha demostrado que es útil en niños con hemófilos influenza y adultos con estreptococo pneumoniae y tiene una ventaja que da con una menor mortalidad y menor pérdida de la audición relacionada con la meningitis. Hay pacientes que tienen solamente meningismo, es decir, un síndrome de meningio con líquido cefalorraquídeo normal. Esto se puede ver en procesos infecciosos generalizados o sistémicos, como fiebre tifoidea, neumonía, gripe, infecciones virales. Dentro de las meningitis crónicas tenemos meningitis tuberculosa, brucelosis, eh, treponema pallidum y tenemos Lyme, la enfermedad de Lyme, que es causada por B. Bulldog fever. El diagnóstico de las formas crónicas se caracterizan por un inicio insidioso, curso progresivo, hay un deterioro neurológico y no hay tantos signos meningios. Lo que podemos encontrar es pleocitosis moderada, sobre todo predominio linfocítico, las proteínas pueden estar elevadas y la glucosa baja. En las formas crónicas, el estudio microbiológico como condiciones de Graham y Nielsen tiene poca sensibilidad. Los medios de cultivo requieren un largo periodo de
incubación y sí podría ser útil la detección de ácidos nucleicos a través de PCR y también serología en el suero, que es menos utilizado. Entonces, aquí hay un resumen eh, de terapia en casos de resistencia o aislados. Y tenemos que Streptococcus pneumoniae puede ser sutil la penicilina, que soy poco, y solo damos penicilina G. En aquellos que tienen disminuida la susceptibilidad a penicilina, debemos usar ceftriaxona o cefotaxima. Y en aquellos Streptococcus pneumoniae que resis- son resistentes, cepas que han desarrollado resistencia a cefalosporinas, vamos a usar ceftriaxona más vancomicina. En el caso de Neisseria meningitis, en general son susceptibles a penicilina y podemos usar solo penicilina G. Y cuando se detecta disminución de la sensibilidad a penicilina, podemos usar ceftriaxona o cefotaxima. En el caso de Haemophilus influenza, ya les había dicho que si es beta-lactamasa negativo, ampicilina, y si es beta-lactamasa positivo, ceftriaxona o cefotaxima. En Staph aureus solo ya sea coagulasa negativo o positivo, vamos a usar vancomicina. Y en aquellos que tienen disminución de la susceptibilidad a banco o son resistentes a banco, vamos a usar linezolid. En enterococo también linezolid. En aquellos pacientes como por ejemplo cocobacilos gram negativos que tienen KPC, vamos a usar colistina. Por la edad, en aquellos adultos que son menores de 60 años, puede ser cefotaxime, 2 gramos intravenosos cada 6 horas, o ceftriaxona, 2 gramos intravenosos cada 12 horas. Si esos son adultos mayores de 60 años de edad, nosotros vamos a agregar amoxicilina o ampicilina, 2 gramos intravenosos cada 4 horas a la terapia de una cefalosporina de tercera generación. El paciente debería recibir dexametasona más el antibiótico tan pronto como sea posible, idealmente en una hora dentro de la admisión. No obstante, la mortalidad podría llegar hasta el 13% y la discapacidad hasta el 30% por cada hora que nos demoremos en iniciar la terapia antibiótica y el corticoide. Sí es mandatorio que obtengamos el líquido cefalorraquídeo, eh, porque esto nos va a permitir realizar exámenes directos, cultivos, y debería obtenerse cuanto antes de inicio de la terapia. Si no es posible y va a demorar, nosotros debemos iniciar la terapia. La terapia empírica incluye dexametasona con ceftriaxona. Esto baja la mortalidad de 36 a 30% y las secuelas en caso de meningitis por neumococo. El paciente va a recibir dexametasona 10 miligramos cada 6 horas por 4 días y debería darse idealmente corticoides antes de los antibióticos. Si obtenemos en el estudio líquido cefalorraquídeo o crece Neisseria meningitis o listeria, en ese caso paramos de corticoides. Si el paciente tiene alergia severa a penicilina y cefalosporinas, podemos dar moxifloxacina o cipro más banco. Algunas claves para identificar el patógeno comprometido. Meningitis por Neisseria meningitis puede empezar con enfermedad tipo influenza, fiebre, dolor muscular y vómitos antes que cuadro meningio. Pacientes con meningitis y raspo púrpura
hay que considerar enfermedad meningocócica. El rash inclusive podría desaparecer, ser maculopapular, pueden haber petequias, equimosis o estar ausente. La meningitis por Streptococcus pneumoniae en pacientes que tienen alguna condición subyacente, es decir, otitis media, sinusitis, mastoiditis, asplenia, VIH o inmunocompromiso. El líquido cefalorraquídeo, como les había referido, es mandatorio, de vital importancia. No es aceptable tener un paciente en terapia empírica habiéndosele podido realizar la punción lumbar antes de iniciar la terapia. Incluso si van a demorar los resultados, ustedes no esperan, inician el antibiótico, pero solo mirando ya el líquido lo van a notar turbio. Ustedes van a decir, ok, este podría ser una meningitis bacteriana por la del paciente, 30 años, por ejemplo, le voy a poner dexametasona más eh, ceftriaxona 2 gramos cada 12. Desde el punto de vista de las características clínicas del líquido cefalorraquídeo, solo podemos diferenciar meningitis eh, bacteriana de otros agentes. O sea, no le podemos decir, ok, turbio, muy turbio, esta es bacteriana, y cristal de roca, este es viral probablemente o micótico. Nosotros debemos hacer la punción lumbar tan pronto como podamos, no debemos esperar otros exámenes. Y las contraindicaciones para la punción lumbar son que el paciente esté anticoagulado, tenga evidencia clínica de una coagulación intravascular, exista una infección local en el área donde vamos a punzar, la piel haya perdido la integridad, haya escoriaciones, y se puede realizar sin ningún problema a pesar de que tome algún antiagrante plaquetario, clopidogrel, por ejemplo. Siempre que le hacen la punción lumbar, evalúen la presión de apertura. Esto se mide con un equipo de venoclisis y vemos hasta dónde se conecta la punción a la aguja de punción lumbar y vemos hasta dónde se eleva para medir la presión de agua. Esta presión de apertura es importante porque nos va a servir eh, para determinar si es que hay hipertensión intracraniana y un proceso inflamatorio. Usualmente, esta suele ser mayor de 20 centímetros de agua. Hay que observar también las características macroscópicas del líquido, que se presenta como turbio u opaco en casos de meningitis bacteriana y que reflejan una alta concentración de leucocitos, también de proteínas. Puede también tener la forma santocrómica media amarillenta, debido a la elevada concentración de proteínas o alto número de unidades formadoras de colonia. Si la tinción de Gram es cocos Gram positivos, se trata de Streptococcus pneumoniae. Si es diplococos Gram negativos, Neisseria meningitis. Si son bacilos Gram positivos, Listeria monocytogenes. Estas son las tres causas más frecuentes en ese orden. De nuevo, vemos un cuadro para diferenciar meningitis bacteriana de meningitis viral. Por ejemplo, la presión de apertura suele ser más de 20 en la bacteriana, menos de 20 en la viral, más células en el Icosaphelococcidia en bacteriana, menos en la viral. Ese predominio de polimorfos nucleares en la bacteriana y a predominio linfomononuclear. La concentración de proteínas es más alta en bacteriana, menos en la viral. El cultivo de líquido cefalorraquídeo tiene entre 60 y 90% de sensibilidad, sobre todo cuando se toma antes de darle los antibióticos. Si ya recibió antibióticos, le podemos hacer PCR de líquido cefalorraquídeo para diagnóstico de Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, o un test de antígeno bacteriano que suele ser positivo también, a pesar del tratamiento antibiótico que haya recibido. Nosotros podemos usar entonces estas pruebas de antígenos, el líquido cefalorraquídeo para diagnosticar
infección por neumococo, tiene una especificidad de más del 95% y su sensibilidad es entre el 67 y 100%. También podemos usar un PCR de multiplex que nos permiten identificar una serie de agentes que incluyen bacterias y virus. Tiene una sensibilidad y especificidad muy alta que es mayor o igual al 90%. Idealmente, si tenemos un paciente que ha recibido tratamiento antibiótico, vamos a usar PCR, que va a ser positivo hasta 89%, entre el 1 y el tercer día, 70% cuarto sexto, 33% entre el séptimo y décimo. Pueden usarse otros eh, marcadores inflamatorios como el lactato, procalcitonina, proteína C reactiva. Tanto lactato, procalcitonina y proteína C reactiva son útiles para diferenciar meningitis bacteriana de no bacteriana. El- un lactato que tenga más de 35 miligramos por decilitro tiene un 93% de sensibilidad y 99% de especificidad para meningitis bacteriana. También procalcitonina sirve, tiene una alta sensibilidad de hasta el 90% y 98% de especificidad para meningitis bacteriana. Y es superior en sensibilidad y especificidad a la proteína C reactiva. Otra etiología que tenemos de infección del sistema nervioso es un absceso cerebral. El paciente, en este caso, va a presentar cefalea, fiebre y alteración del estado mental. Esto va a depender del número de lesiones, el tamaño de las lesiones y el daño subsecuente que puede ocasionar a nivel cerebral como efecto de la colección purulenta que se ha producido dentro del parénquima. El lugar donde suele presentarse el acceso cerebral es en el lóbulo frontal con mayor frecuencia y suele estar asociado a sinusitis, mastoiditis. Hasta en un 20% no sabemos por qué ha ocurrido, no se ha identificado una fuente. En general, se pueden aislar bacterias específicas hasta el 73% y estos pueden ser polimicrobianas hasta un 17,7%. Hay series que reportan que 9,8 mueren y 11% desarrollan epilepsia. ¿Cuáles son las condiciones predisponentes para un absceso cerebral? Hay condiciones locales como otitis media, sinusitis, trauma, y enfermedades sistémicas como enfermedad pulmonar, tener inmunosupresión, haber sido un trasplante o que tenga una enfermedad cardíaca cianótica. Las etapas de formación del acceso incluyen una primera cerebritis temprana que dura unos 3 días, luego una cerebritis tardía de 4 a 9, para posteriormente formarse una cápsula temprana que va entre 10 y 13 días y una cápsula tardía que va de 14 a más días. Estas son las características citológicas de las etapas. La cerebritis temprana que ocurre cuando hay una infección temprana, inflamación. Luego puede encontrarse una cápsula temprana donde hay neovascularización y un centro necrótico. Y la cápsula tardía, que hay una cápsula de colágeno con un centro necrótico y gliosis en aquellas formas tardías. El tratamiento, si la TAC sugiere una cerebritis de acceso menos de 2,5 y el paciente no tiene otra complicación, está estable, consciente, se le da antibiótico y es una combinación de una cefalosporina de tercera generación más metronidazol. Se extracciona 2 gramos cada 12 horas más metronidazol, 7,5 miligramos por kilo cada 6 horas. Luego se ajusta el tratamiento de acuerdo a lo que salen en los cultivos, si es que dan algún germen positivo, y el tratamiento para acceso cerebral debería dejarse entre 4 a 6 semanas o hasta que las imágenes se hayan resuelto. Miren, esta es una colección, acá hay una membrana, una especie de cápsula en el área donde hay contenido purulento.
Para el tratamiento debemos eliminar el proceso infeccioso. Eh, si el paciente tiene sinusitis, tiene otitis, debería también solucionarse el proceso infeccioso subyacente concomitante. Eh, Hay que reducir el efecto de masa dentro de la cavidad craneal y tratar la infección. Este efecto de masa eh, se puede conseguir a través de drogas para el manejo del edema cerebral, que son soluciones hipertónicas, por ejemplo. Y vamos a tratar la infección con una combinación de cestraxona más metronidazol. Finalmente, la tuberculosis del sistema nervioso incluye tres formas clínicas: meningoencefalitis, tuberculoma y aranoiditis espinal tuberculosa. Miren ese proceso inflamatorio en la base del cerebro, una aranoiditis, en este caso de un paciente con meningitis TB. Desde el punto de vista histopatológico, hay tres elementos que predominan en la histopatología: una aranoiditis proliferativa, una vasculitis con formación de aneurismas, trombosis e infartos, y además una hidrocefalia comunicante. Miren, esta es una aranoiditis proliferativa en un paciente con meningitis por tuberculosis. Entonces, la primera forma clínica, la meningoencefalitis tuberculosa, porque en realidad no se inflama solamente la meninge, se inflaman las meninges y el parénquima cerebral, por eso es una meningoencefalitis. Esta tiene tres fases: una fase prodrómica, una fase meningia y una fase paralítica. La fase prodrómica puede durar 2, 3 semanas, son de inicio insidioso, el sujeto tiene malestar, cefalea, febrícula y alteraciones de la conducta. En la fase meningia, el paciente ya presenta cefalea, vómitos, está somnoliento, aletargado, confuso, puede tener compromisos pares craneales y además podemos encontrar meningismo. Y una tercera fase que es la paralítica. Los estadios clínicos en meningitis TB son tres. Estadio 1, el paciente está lúcido, no tiene signos focales ni evidencia hidrocefal. Estadio 2, ya está un poco letárgico, confuso, y puede haber signos de focalización, tal como parálisis de nervios craneales, eso me parece. Y en el estadio 3, que es enfermedad avanzada, él tiene delirio, estupor, coma, puede convulsionar, también pueden haber parálisis de los miembros eh, o de las extremidades o de los pares craneales. La otra manifestación es como un tuberculoma, que es la formación de conglomerados granulomatosos dentro del parénquima. Estos pueden ser únicos o múltiples y pueden desaparecer después de la terapia o podrían cicatrizar dejando eh, calcificación. Miren ustedes acá, hay un proceso, un tuberculoma, una lesión focalizada en la zona parietal. Miren, este toma parte de los núcleos basales, está comprometida la cápsula interna, el putamen también, y la otra es una aracnoiditis espinal por TB. Esto se refiere a un proceso inflamatorio de las meninges a nivel de la médula. Pueden eh, incluir un atrapamiento de los nervios y los síntomas suelen ser eh, de evolución larvada, lenta, por semanas o meses. Pueden haber eh, afectación de los nervios, em- evidencia clínica de compresión medular, radiculitis, hiperestesias, parestesias e incluso disfunción vesical. Los tuberculomas pueden aparecer como intradurales, pueden ser extradurales o pueden presentarse como un absceso epidural. Miren, esta es una tinción de síndrome, donde van a ver los bacilos ácido alcohol resistentes. En este caso, el tratamiento con cuatro drogas, piracinamida y nacida, son los que mejor penetran.
pero el esquema incluye isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Piracinamida e isoniazida son las que mejor penetran, pero las más potentes son isoniazida y rifampicina. El tratamiento en el caso de meningitis TB es 2 meses con 4 drogas y 10 meses con 2 drogas. Se usan corticoides para disminuir la inflamación, sobre todo en eh, meningitis TB estadio 2 y 3. Sífilis también puede dar como un sistema nervioso, se ve cada vez menos, y hay tres grupos de manifestaciones: el grupo mielopático, meningovascular y neuropsiquiátrico. En sífilis tenemos categoría uno, que es la manifestación neuropsiquiátrica, que es la más común. El paciente puede tener síndrome confuso demencial, psicosis, demencia. La categoría 2 va con la forma meningovascular como una enfermedad cerebrovascular, déficit motor, de instalación aguda, compatible con un stroke. Y la categoría 3 es ocular, donde el paciente puede presentar uveitis, pérdida de la visión o daño energo óptico. La forma 4 es sífilis mielopatía. El paciente tiene difusión crónica de la médula, incluyendo tabes dorsal. La 5 es una expresión clínica de convulsiones parciales generalizadas. Y el 6 es el daño, afectación del tronco cerebral y pares craneales, donde hay expresiones clínicas que corresponden al par craneal comprometido. En la evolución clínica, nosotros podemos ver entonces, como un sistema nervioso asintomático, meningitis sifilítica entre 1 a 2 años, la forma meningovascular hasta los 7 años, las neurosífilis parenquimatosa y el goma neurosifilítico. Nosotros, desde el punto de vista de la gente, la lesión que provoca en la sífilis primaria, vemos una proliferación de espiroteca y chancro. En la sífilis 2 hay una diseminación hematógena, racha, enopatía. Y en la 3 ya la afectación del sistema nervioso se puede presentar como un stroke y en el caso de las formas latentes que van de meses a años, este paciente puede evolucionar de manera oligosintomática, sintomática, a, hasta desarrollar una forma secundaria de sífilis. El tratamiento es solamente con penicilina 24 millones por día y la alternativa es ceftriaxona. Gracias.